este mundo, nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo. Tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestras sendas, hasta que amanezca el día y se disipe la tiniebla. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues aunque ya nos hemos saludado y esas cosas, en el nombre de todos y por nuestros oyentes, que también nos tenemos en cuenta, feliz año a todos. Bienvenidos, ¿no? Igualmente. Nos habíamos quedado el curso pasado para examinar el capítulo 10 del libro del Apocalipsis. Habíamos visto hasta ahí, y con este capítulo, que habla de la aparición de un ángel muy poderoso, atlético, de fuertes piernas que abarcan lo universal, y lleno de gloria espiritual, y que es portador de un mensaje de paz y misericordia, que todo eso indica la corona, que es de arco iris, y habla de voces, de 7 truenos, que dan un mensaje a Juan, que ha de guardar. Le pide a Juan que guarde ese mensaje. Clara enseñanza de que no toda la revelación es para todos los tiempos. Habrá cosas que hoy no sean entendidas y llegue un tiempo en que sí, y otras cosas que ayer no eran entendidas y hoy sí las entendemos. Ahora veremos acontecimientos nuevos y el anuncio del fin dado por este ángel de poder excepcional. El ángel, según lo vio Juan, tenía en su mano un librito, del que vamos a hablar también. Pero vamos a leer primero. De este capítulo 10, leemos del 1 al 7. Después vi otro ángel vigoroso, que bajaba del cielo envuelto en una nube. Sobre la cabeza tenía el arco iris, su rostro era como el sol, y sus piernas como columnas de fuego. Tenía en la mano un librito abierto, puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó con voz potente, como el rugido del león. Cuando gritó, los 7 truenos hicieron oír sus voces. Cuando hablaron los 7 truenos, me dispuse a escribir, pero oí una voz del cielo que decía: ten en secreto lo que han dicho los 7 truenos, y no lo escribas. El ángel que había visto en pie sobre el mar y sobre la tierra alzó la mano derecha hacia el cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo y lo que hay en él, la tierra y todo lo que contiene, el mar y todo lo que hay en él. Se acabó el plazo cuando suene la trompeta del 7º ángel. Dios cumplirá su plan secreto, anunciado a sus siervos los profetas. Después la voz del cielo que había oído me habló de nuevo y me dijo: anda, toma el libro abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Corrí hacia el ángel y le dije que me diera el librito. Él me contestó: tómalo y cómetelo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. Era dulce como la miel en mi boca, pero en cuanto me lo comí, se me llenaron de amargura las entrañas. Entonces me dijeron: es necesario que profetices aún acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ese es el 7, es hasta el 7, ¿verdad? No, es más. Hasta el 11. Leí. Bueno, vale, pues vamos explicando todo, da igual. Hasta el 7. Veréis que el libro está como en contraste con el libro de que habló el capítulo 5, en manos del Cordero. En primer lugar, expresa pequeñez. Es un librito.
Y en segundo lugar está abierto, señal de que contiene solo una parte, no toda la historia. Y abierto porque tal vez muchos de sus oráculos ya se han revelado de alguna forma en la visión de las 7 trompetas que ya vimos el año pasado. Las proporciones colosales del ángel, ya apuntamos algo, designan su misión universal. Abarca todo el mundo en su totalidad. Debió lanzar 7 mensajes con voz tan poderosa que iba retumbando por todos los ángulos de la tierra como truenos, y ya sabéis que en la Sagrada Escritura la voz de Dios se escucha como trueno. Por ejemplo, el Salmo 29 dice: truena el Dios de la gloria. El anuncio, valiéndose de estas voces como truenos, es un misterio. 7 distintos mensajes, 7 nuevos secretos que serían para otro tiempo. El ángel, para testificar la veracidad de lo que va a decir, jura. Considera, para que sea creído, que hay motivo suficiente y, por supuesto, veracidad. Y lo hace solemnemente tocando las 3 partes del universo, porque va a jurar por el ángel que hizo el cielo, la tierra y el mar. El ángel lo que jura es que no habrá espera, no hay dilación. Cuando suene la 7ª trompeta, dice, se cumplirá el misterio de Dios como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Como el misterio de Dios es el establecimiento definitivo del reino de Dios y de su Cristo, y ello conlleva la destrucción de las naciones paganas, y todo estaba profetizado, asegura que se cumplirá. ¿Cuándo? Cuando suene la 7ª trompeta. Esperanza para aquellos y para nosotros que por gracia del Espíritu Santo no dudamos del triunfo definitivo de Cristo y de su segunda venida llena de gloria y majestad. Aunque vivamos persecuciones, burlas, etc., ¿no? La Iglesia militante pasa y pasará por luchas y persecuciones, pero el triunfo definitivo está asegurado. El ángel da orden de guardar y devorar el libro, es necesario que San Juan lo coma, es decir, que se penetre bien de su contenido para anunciarlo y profetizarlo a todos los pueblos y naciones, como dice el versículo 11. Interesará a toda lengua y numerosos reyes. La acción de comerlo simboliza apropiarse intelectualmente de su contenido, y nos dice el texto que le resultó dulce en la boca, pero amargo en el vientre. Dulce por el encanto y dulzura que da la palabra de Dios, dulce por la alegría de la exaltación de la Iglesia y su triunfo final, pero al digerirlo, amargo. ¿Amargo por qué? Por los sufrimientos y persecuciones que padecerá la Iglesia hasta el triunfo final, y amargo por el castigo para los contumaces, amargo por el rechazo de la buena nueva. El capítulo 9 nos reveló la invasión de demonios permitido por Dios, con Satanás a la cabeza. Satanás, dijimos entonces y repetimos, que es alguien que existe, que tienta y lucha contra la Iglesia y busca por todos los medios la perdición de los hombres, sí, bien digo. Esto se ve en todo el Evangelio, pero es que en Apocalipsis hay como un especial empeño de que esto nos quede claro. No es alguien abstracto, ni alguien de mentirijilla, ni es el coco para asustar a nadie, no. Es un personaje real, que existe, que tienta, es el ángel caído, pero como ni se predica, ni estamos acostumbrados a oírlo, pues parece que se queda como ahí. Pues no, lo es y de verdad, para la perdición de todos los hombres. En el capítulo siguiente, en el 10, vimos revelaciones anunciadas como truenos que habían de quedar al menos por entonces selladas. Y el libro que contenía designios divinos, que hubo de comerlo Juan, resultándole dulce en la boca y amargo al digerirlo, en los designios de Dios encontraremos también dulzuras y amarguras, y la profecía a pueblos, lenguas y reyes. Y el siguiente, el que vamos a cometer ahora, el capítulo 11,
es uno de los más difíciles de interpretar, sobre todo en cuanto a dos misteriosos testigos que vamos a ver. Aparecen, como veremos, dos testigos austeros que profetizarán durante un tiempo, ya veremos, capaces de devorar con fuego de su boca a los enemigos, con poderes para toda clase de azotes, y a los que una bestia finalmente les hará la guerra, les vencerá y les dará muerte, con lo que se alegrarán los moradores de la tierra que tanto tormento sufrían con su predicación. Pero al tercer día resucitarán. Nos habla de un terremoto que derribó la 10ª parte de la ciudad. Y tal vez lo más importante del mensaje es que lo que no consiguieron las terribles plagas, los sucesivos azotes, lo consigue la sangre de los mártires. Vamos a ir por partes. Vamos a leer del 1 al 6 del capítulo 11. Y se me dio una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el santuario de Dios, y el altar, y a los que en él adoran. El atrio exterior del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Y encargaré a mis 2 testigos que profeticen durante 1270 días, vestidos de tela burda. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están puestos ante el Señor de la tierra. Si alguno los quiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quisiera dañarlos, tendrá que morir así. Estos tienen el poder de cerrar el cielo para que no caiga lluvia durante los días de su ministerio profético, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con cualquier plaga cuantas veces quieran. Hasta ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, lo primero que vemos es que ahora no solo visión, sino que al vidente le mandan medir el templo de Dios y el altar, pero dejando sin medir el atrio exterior. Entregado a las naciones, dice que hollarán toda la ciudad santa durante 42 meses. Ya sabéis que el templo tenía 4 atrios, lo recuerdo, ya lo sabéis la mayoría supongo. El más exterior, el de los gentiles, en donde podía entrar todo el mundo; más interior, el de las mujeres judías; más interior, el de los hombres, el pueblo de Israel; y más interior, el de los sacerdotes. Luego, dentro de este último, estaba el pórtico con el velo, el santuario, con el altar de los perfumes, la mesa de proposición, el candelabro de oro de 7 brazos y el Sancta Sanctorum, en el que en tiempos de Salomón estaba el Arca de la Alianza, en tiempos de San Juan desaparecida, ya volveremos sobre ella. Y en el atrio de los gentiles, como os he dicho, podía entrar toda clase de personas. Había de hecho un aviso grande anunciando pena de muerte si algún gentil lo traspasaba hacia adentro, ¿se entiende, no? Juan mide no el atrio exterior, sino la parte que pese a la persecución va a ser respetada. Es la parte selecta. Es el nudo de la iglesia espiritual, santa y eterna. Juan mide simbólicamente a la iglesia para su preservación. El atrio no medido también era parte del templo, pero la parte exterior. Se repite el que persecuciones no faltarán, pero jamás podrán con la iglesia que será preservada. Y los perseguidores solamente podrán hacerle daño en su estructura y en su aspecto exterior. Podrán calumniar, asesinar, torturar, pero no podrán contra la eficacia de los sacramentos, contra la gracia de salvar almas, contra la verdad revelada depositada en la Iglesia. También vemos que deja sin medir la ciudad santa, el simbólico tiempo de 42 meses, que es igual a 1260 días. También están profetizando los 2 testigos. Es un número que se repite mucho en la Biblia y hemos de tenerlo en cuenta, lo de los 42 meses o los 1260 días, meses de 30 días, que son 3 años y medio. Y esto
por recordarlo, que seguro que os suena, está expresado como un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. De las 3 formas puede salir, ¿no? O los 42 meses, o un tiempo, 2 tiempos. Pero sabiendo que el número 7 expresa plenitud, no cabe duda que estos tiempos muestran un tiempo imperfectos, ya que, si os dais cuenta, expresado como meses, años o tiempo, siempre dará 3 años y medio, lo que es la mitad de 7. O sea, lo que no madura, lo que no consigue el fin que se propone, que es la aniquilación de la Iglesia. Son versículos con una gran incógnita, esto que hemos leído. ¿Quiénes son esos 2 testigos vestidos de saco? Y que dice que son 2 olivos y son 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Pues sobre estos 2 testigos hay opiniones para todos los gustos. Autores antiguos y medievales opinaban que son Elías y Enoc, 2 buenos testigos que figuran en la Sagrada Escritura, como no muertos, sino llevados por Dios. Elías, recordaréis, en aquel carro de fuego, que nos dice el segundo libro de los Reyes, y Enoc, que, como dice el libro del Eclesiástico, lo trasladó el Señor por piadoso y ser grato a Dios. El libro del Génesis nos dice que lo llevó Dios. Para ser más exactos, en Génesis 5:24 dice que desapareció. Otros opinan que se trata de 2 fuerzas colectivas de la Iglesia. 2 colectivos que dan testimonio, los que siempre testifican, y de ahí ver en ellos a mártires y confesores. Palabra y vida de todos aquellos en los cuales vive y habla Cristo. Hay quienes opinan que se trata de Moisés y Elías, los 2 que aparecieron en el Tabor cuando la transfiguración de Jesucristo, que representaban, y ya así lo hemos visto, la ley y los profetas. No cabe duda que como símbolo nos valen, porque estos 2 personajes se estuvieron de luchar por la causa de Dios, y en ello encaja lo escuchado en el versículo 5 y 6. Si alguien quiere hacerles daño, saldrá fuego de su boca que devorará a sus enemigos. Ellos tienen el poder de cerrar el cielo al que no muere. Las 2 acciones fueron propias de Moisés y de Elías, y conociendo como conocemos sus vidas, sin duda encaja de tal forma que muchos son los que opinan que la visión de los 2 testigos se refiere a estos 2 colosos, y entre los que opinan así están los profesores de Salamanca en su famosa Biblia comentada. Pero todas las opiniones se basan en razonamientos aceptables, pero no deja de ser un enigma. Otros opinan, fijaros, que se trata de Pedro y Pablo, estos 2 testigos de los que habla. Y como curiosidad, y para que veáis que todo entiende sus razones, os diré las que aducen los que opinan que se trata de Pedro y Pablo. El texto nos ha dicho, ellos son 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Señor de la tierra. En las profecías de Zacarías y en su visión aparece también un candelero y 2 olivos a derecha e izquierda del candelero. Y allí aclara la visión, a Zacarías se trata, en este caso, del sumo sacerdote Josué y de Zorobabel. O dicho de otra manera para que nos entendamos, vio a los 2 jefes, civil y religioso, encargados de restaurar el templo de Jerusalén después del destierro. O sea, culto, sacrificio, unidad del pueblo, etcétera, etcétera. Siendo los 2 olivos que suministrarían al candelero, la iglesia, el aceite necesario. Pues símbolo por símbolo. El primero aclarado por la misma visión de Zacarías, de Zorobabel. Aquí tendríamos también a los encargados de edificar el nuevo templo de la Iglesia de Cristo, Pedro y Pablo. Aparentemente nos quedamos con la duda sobre el símbolo representa a estos o a los otros, pero lo que no cabe duda que el mensaje sí es claro: testigos que como tales han de profetizar. Y sabemos que el profeta
más que vaticinador de futuros, es predicador de la palabra de Dios, el que profiere, el que habla por su boca, y han de predicar a un mundo corrompido, perseguidor de los que hacen el bien, a un mundo egoísta, a un mundo materialista y ateo, y como todo ello arrastra a carecer de austeridad, los testigos vestirán de saco, lo que es lo mismo, serán extraordinariamente austeros y serán siempre mal recibidos y perseguidos, por lo que ni el artificio literario ni el representar en concreto a estos o a los otros quitan el que designen sin un género de duda a la Iglesia en su misión de dar testimonio. Los dos testigos encarnan la acción de la Iglesia en el mundo pagano, se entiende, y así será hasta la consumación de los siglos. Y es, en cierto modo, comprensible que adquieran rasgos de Elías, de Moisés, de Pedro, de Pablo, máxime cuando la Iglesia ha de testificar en distintas épocas y circunstancias. ¿Me decís la hora? ¿Mandamos llorar? No, 31. Vamos bien. Barsotti, especialista del libro de Apocalipsis, dice que este testimonio lo dará siempre la Iglesia. Profecía y apostolado, confesión y sacrificio, sacerdocio y laicado. Otra duda es a qué ciudad se refiere como ciudad santa, que será hollada durante 42 meses. También hay diversas opiniones. ¿Es Jerusalén? ¿Es Roma? Las dos podrían entrar en esa dura persecución que se expresa como ser hollada, ser pisoteada. De ser Jerusalén, nos podría llevar a la visión de la persecución del Imperio Romano, sobre todo la que sufrió en el año 70, que destruyó la ciudad santa de Jerusalén, y tal vez al momento histérico profetizado por Jesús. Recordar esas dos citas que han salido ya más de una ocasión del mismo texto, cuando dice son de Lucas las dos: como viereis a Jerusalén cercada por los ejércitos, entended que se aproxima la desolación. O en el capítulo 20 dice Lucas: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Dos profecías que Jesús, por medio de Lucas, recoge el mismo capítulo. Pero al propio tiempo, ese pisotear la ciudad santa, Jerusalén, hasta que se cumpla el tiempo, puede estar profetizando, y así opinan muchos, que el tiempo se cumplirá, o sea, el que se acabe de ser pisoteada, cuando los judíos en masa se conviertan, según la profecía de Pablo, que ya hemos hecho referencia a él en más de una ocasión, y que ha de darse con el fin del mundo, y que viene en Romanos 11:11. Es fácil de acordarse. Romanos capítulo 11, versículos del 11 en adelante. Como desde la muerte, resurrección y ascensión al cielo, la ciudad santa simboliza la Iglesia, por eso hemos dicho desde el primer día que estamos en ese tiempo de Apocalipsis, nosotros, tenemos otras citas del mismo Apocalipsis cuando dicen: la ciudad grande se puede referir a Roma. La ciudad hollada piensan que podía ser Roma. Como veis, son opiniones y repetimos que el mensaje se repite. Juan da las pautas de todas las persecuciones, aunque vea cosas concretas de y para su tiempo, y levanten la esperanza de los cristianos de entonces y de los tiempos futuros, entre los que nos encontramos. La doctrina es clara: el hombre caído se desvía de Dios. Surge la perversidad de los hombres y la lucha contra la Iglesia de Dios, porque les atormenta la verdad. Entran en escena fuerzas ocultas, satánicas, resortes escondidos contra la Iglesia. De aquí, la peregrina y la acción de Dios no permite el fin propuesto por los enemigos.
Y estas revelaciones a veces expresadas con símbolos preciosos. Y esta clara realidad, como se repite, puede ser vista a través de los momentos históricos concretos y valiéndose de estos diversos símbolos que a su vez están proyectando tiempos futuros. Bueno es razonar, ver qué dicen unos y otros y sobre posibles interpretaciones, pero para nosotros, y esto es lo interesante y práctico, dejando a los eruditos y estudiosos que sigan investigando y buscando interpretaciones, lo más importante es el mensaje. Pues vamos al texto. Y de este capítulo 11 leemos ahora del 7 al 10. Cuando acaben su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, y los vencerá, y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llaman Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Y gentes de los pueblos, y tribus, y lenguas, y naciones contemplan sus cadáveres por 3 días y medio, y no permiten colocar sus cuerpos en un sepulcro. Perfecto. Veréis que siguen las interpretaciones. Veréis que sigue la dificultad de interpretar este capítulo 11. Terminada la misión de los 2 testigos, una bestia que sube del abismo les hace la guerra, los mata, yaciendo sus cuerpos en una ciudad cuyo nombre espiritual es Sodoma y Egipto. Y dice, donde su Señor fue crucificado. Pero nos aclara, y seguimos con símbolos, por eso anticipó ser el hombre espiritual, ya que Jesús, como sabemos, fue crucificado en Jerusalén. Sin ser sepultados durante 3 días y medio, los moradores se ve que lo pasaron en grande. Hemos oído que tenían regocijo y alegría, y hasta se mandaban unos a otros regalos. Pero el porqué de esta alegría, el porqué de estos regalos, causa admiración. La predicación de estos testigos y que ahora tienen muerto les causaba tormento. ¿Y por qué? Porque predicar austeridad, reparto de riqueza, amor a los enemigos, delatar como pecado el adulterio, la fornicación, el robo, la injusticia, etcétera, etcétera, con la posibilidad de que si no hay arrepentimiento hay condenación, siempre ha sido tormento para no pocos. Y si vemos manifestaciones, descalificaciones, hasta la doctrina dada por el Papa, e incluso insultos de los más listorros del mundo mundial, cuando la Iglesia les dice que están en el error, claro que causa tormento. Mucho importa, cara al mensaje, que veremos en los versículos siguientes, que aparentemente la victoria de los enemigos de la Iglesia es total. El trabajo de los 2 testigos parece que ha sido infructuoso, pero este fracaso aparente no durará más de 3 días y medio, como veremos. También tenemos enigmas. Jerusalén, por cuanto dice que allí fue crucificado el Señor. Roma, en cuanto a persecución, vicio y corrupción, que simboliza Sodoma y opresión como Egipto. Además, en Roma, como sabemos, tenían costumbre de crucificar, y sabemos que crucificaron muchos cristianos, incluso a sucesores de Jesucristo. Y por otro lado, sabemos que cada cristiano es otro Cristo. Sería como hacer referencia a la doctrina del cuerpo místico de Cristo con absoluta naturalidad. Y por si fuera poco, en favor de cuanto se refiere o opina que se refiere a Roma, tengamos en cuenta que el versículo 9 dice: los que veían sus cuerpos eran gente de diversos pueblos, lenguas y naciones. Y ya sabéis que dejar los cadáveres sin enterrar era la mayor afrenta que podía hacerse. En las maldiciones del Deuteronomio leemos, por ejemplo, tu cuerpo será pasto de las aves del cielo y las fieras de la tierra. Y hay montones de ejemplos en el Antiguo Testamento. Pero vamos a seguir leyendo. Leemos ahora del 11 al 14. Pero después de 3 días y medio, un soplo de vida que venía de Dios entró en ellos. Ellos se pusieron de pie y los que estaban mirándolos se quedaron aterrorizados.
y oyeron una voz potente que venía del cielo y que les decía: subid aquí. Entonces, a la vista de sus enemigos, subieron al cielo en la nube. En aquel momento se produjo un gran terremoto y se derrumbó la última parte de la ciudad, y en el cataclismo perecieron 7.000 personas. Los supervivientes, llenos de terror, dieron gloria a Dios del cielo. Hasta ahí, ese es el 14. No, Bien. leo el 14 también. Sí, lee el 14. El segundo ha pasado y el tercero viene enseguida. Ya está. Perfecto. Ha durado poco la alegría, el regocijo de esos enemigos de la Iglesia, como vemos, ¿no? 3 días y medio. Otra vez la mitad de 7, que es el pleno, que es el número pleno. La victoria del mal es siempre efímera, constante mensaje de esperanza de Apocalipsis. No me canso de resaltarlo cuando sale algo para que lo comprendamos mejor, como es esto. Claro que mientras los cristianos sufren persecución y cuando la cruz se deja sentir, el tiempo se hace larguísimo, ¿que sí? Bueno, ¿cuántas veces hemos visto que el mundo dio por hecho la aniquilación de la Iglesia? Es muy significativo el primer versículo que ha leído Carmen. Al ver que realmente resucitan, dice que se apoderó de quienes lo contemplaban un temor grande. Aparte de que toda visión de algo sobrenatural, como es ver resucitado a quien vimos cadáver, produce gran impresión. Suponía la prueba indiscutible de cuanto predicaban era la verdad, lo que no extraña les causase temor grande, como dice el texto. Claro, que al hablar de resurrección, como ya dijimos, pudiera referirse a una resurrección espiritual, como otras citas bíblicas. Habida cuenta que, como queda dicho, también representan los 2 testigos a la Iglesia perseguida. Pudiera estar revelando una resurrección de la Iglesia en cuanto a nueva manifestación tras el triunfo después de una dura persecución. Toda nueva manifestación suya exterior de la Iglesia ha supuesto como una resurrección que ha sorprendido y atemorizado al mundo pagano. En el versículo 13 habla de un terremoto que destruyó la 10ª parte de la ciudad y mató a 7.000 seres humanos. Pero cuantos quedaron dieron gloria al Dios del cielo. Lo primero que enseña es que el castigo de cuantos persiguieron, que tanto como decir cuantos despreciaron el testimonio de ellos y la glorificación, fue duro y sirvió para que cuantos quedaron dieron gloria a Dios. Interesante, lo que no consiguieron en vida, lo consiguieron dando con su resurrección un testimonio mayor. Se repetirá la historia. La sangre de los mártires es fuente de conversiones. Y el versículo 14 termina anunciando que ha llegado el tercer ay. Expectación. Nos mantiene a todos expectantes. Ya este versículo 15 en adelante lo vamos a leer el próximo lunes, si os parece. ¿Vale? Pues venga. Y gracias por decirme ahora, porque mi reloj se apaga. Tanto misterio se apaga. Muy bien. Pues dejamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, te bella como la luna, de día del cielo, nosotros y la verdad, haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en eternidad. María, Sol del cielo, despierta la vida donde haya muerte, ilumina los espíritus sin que haya tinieblas, reflejándote en nosotros tus hijos, concédenos el misterio de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, concédenos la vida de la gloria. Somos tan débiles y nuestros enemigos después de veces juzgados y cesados, mas con tu bandera nos sentimos seguros del eterno. Él conoce el poder de tu pie y te la majestad
está de tu mirada. Santa María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército dorado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la llama del amor. Pues hasta el lunes, Señor.